Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. El podcast donde exploramos los sabores e ingredientes de la cocina fiscal que nos afectan en la vida personal y de empresa. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, que son apasionados de la cocina fiscal y expertos en facturación electrónica. Antonio Hernández Ross, Erika Anaya Díaz de León y Dora Sánchez Muñoz, especialistas de Digital Signature. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Sal y Pimienta Fiscal, con el gusto de platicar con ustedes. Y el día de hoy traemos un tema bastante interesante. Digo, no es tan novedoso, pero sí es un tema que creemos que siempre trae algunas peculiaridades, y es el famoso régimen simplificado de confianza para personas físicas. Que en este juego que hacemos nosotros de analogías con la comida, sería este nuevo fast food, esta comida rápida que nos está ofreciendo el SAT a partir del 2022, y en donde, igual que en estos procesos de comida rápida, donde lo que se busca es hacer más eficaz el tema del tiempo para su preparación y para su consumo y su adquisición, y entrar a procesos estandarizados de este tipo de comida, pues, ¿qué creen? La autoridad nos está ofreciendo a partir del 2022 esta nueva cajita feliz, este nuevo pack con juguetito, en donde está buscando que los contribuyentes de una forma más sencilla se suban a un régimen de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Es importante mencionar que este régimen, esta simplificación, pues tiene sus bemoles, y precisamente esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy con nuestras especialistas. Dicen que una comida, para que sea perfecta, debe de venir con una buena compañía. Y el día de hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a dos asociadas del despacho Digital Signature, a Dora Sánchez y a Erika Anaya, que nos van a venir a platicar precisamente de todos estos ingredientes, de todos estos elementos de este esquema de comida rápida que nos está poniendo en la mesa la autoridad. Y pues, sin más preámbulos, comenzamos. Y me permitiría empezar contigo, Erika, para que nos pudieras hablar un poco sobre los antecedentes de este nuevo régimen fiscal y del tema de qué facilidades, en términos generales, traen implícitas, con lo cual la autoridad está queriendo promover e incentivar el uso de este régimen fiscal. Te cedo la palabra, Erika. Muchísimas gracias, José Antonio. Hola a todos. Pues sí, mira, el régimen simplificado de confianza pues sustituye a este régimen de incorporación fiscal en la ley del impuesto sobre la renta, y esto ocurre a partir de enero del 2022. La finalidad de este régimen pues es facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. También, como ya lo traíamos en el régimen de incorporación fiscal, es incorporar a la formalidad a aquellas personas que están en el sector informal. Eh, ¿Qué se ve de este régimen? Pues la reducción de las tasas que ingresó la autoridad para que las personas puedan pagar menos, ¿no? Los que menos tienen, paguen menos. Lo que quiere la autoridad es que exista un cambio de comportamiento de los contribuyentes. Eh, También, como se ve, este régimen, pues su objetivo, yo así como lo veo, no es el de recaudar, porque realmente la tasa de los impuestos que se paga, pues va desde el 1% hasta el 2.5%, ¿no? Entonces son tasas muy reducidas. Lo que busca la autoridad precisamente es el cambio de comportamiento. Una diferencia que tiene también con este RIF es que pues sus pagos son de manera mensuales. Aquí igual tributan bajo el flujo de efectivo, y alguno de los beneficios es pues no presentar estas declaraciones informativas, tampoco el no llevar la contabilidad electrónica, y lo no aplicar deducciones. Entonces nos vamos a ir sobre los ingresos que se cobren, y la autoridad lo que va a hacer es verificar también las facturas que se están emitiendo, ¿no?
Estos serían los antecedentes y bondades del régimen. Creo que esta parte es bien interesante que tú comentas, va muy de la mano con esta política que la autoridad está teniendo en el ámbito del tema del control y del uso de la información. Como bien lo comentas tú, una de estas bondades, aparte de la simplificación, es que es un régimen fiscal que se basa en la facturación que emiten los contribuyentes que están dentro de este esquema. Ya hablaremos más adelante de los pormenores de la facturación, pero sí dejar como régimen de control, porque a partir de ello también incentivan algo que la autoridad, por lo menos durante este sexenio, ha estado poniéndole un punto importante dentro de toda el ecosistema tributario, y que por eso permíteme decirte, el juguetito de la cajita feliz de inclusive a través de este régimen ofrecerte propuestas de declaración a partir de lo que tú factures. Entonces, la factura como centro del ecosistema tributario de muchas de las acciones que está haciendo la autoridad de control, pues el promover este régimen fiscal que se regula a partir del flujo de efectivo, como bien lo mencionas tú, con la condición de que ese flujo de efectivo esté soportado al 100% en facturas, pues es un claro mensaje de las políticas que tiene la autoridad para estar buscando que la factura se convierta, pues permíteme decirlo, en el elemento clave o en el ingrediente clave que sazona pues gran cúmulo de sus procesos tributarios, ¿no? Pero aquí la parte importante también para nuestros escuchas es pues saber quiénes pueden entrar dentro de este régimen. Es claro, ya lo comentaban ustedes, que está pensado para un sector que no tenga ingresos o que no estemos hablando de ingresos muy cuantiosos. Estamos hablando de contribuyentes con pequeños y medianos empresarios o pequeños y medianos prestadores de servicios, inclusive hay con algunos beneficios que nos podrán ir comentando y algunos otros sujetos. Entonces, sí me gustaría, Dora, Erika, que nos pudieran platicar un poco sobre qué sujetos se encuentran en la posibilidad de estar en este régimen fiscal y quiénes estarían excluidos por tener o no cumplir con las condiciones necesarias para tributar en el mismo. No sé si quisieras empezar, por favor, Dora. Sí, Toño, claro que sí. Para este tipo de comida rápida, pues no todos son sujetos de poder adquirirla. Vamos a ver quiénes sí pueden tener acceso a este tipo de comida rápida en este paquete, como bien señalan, que se muestra muy sencillo. Son aquellas personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes. Son quienes van a poder adquirir esta cajita feliz, siempre que en la totalidad de sus ingresos propios por estas actividades no excedan de los 3.500.000 pesos. Así también tenemos aquellos contribuyentes, personas físicas, que tengan una actividad, por ejemplo, una venta de productos, pero también estén asalariados o perciban intereses. Entonces ahí ya se combinan tres tipos de ingreso. La venta de los productos, que sería mi actividad empresarial, más obtener ingresos por parte de un patrón, que sería un salario, y por ahí si tengo a lo mejor hasta intereses, pues se podrían estar combinando los tres o dos de estos. ¿Qué pasa con este tipo de contribuyentes? Que van a poder estar dentro del régimen de confianza siempre y cuando el total de los ingresos en el ejercicio no excedan de 3.500.000 pesos. Es decir, si tienen venta de productos más salarios, tienen 3 millones de pesos, van a poder estar adquiriendo esta cajita feliz. Ok, entonces, y creo que va de la mano con lo que venimos platicando, ¿no? La idea de un régimen fiscal muy incluyente, muy a la moda de todo de estas políticas de inclusión, en donde te permiten tener inclusive otro tipo de ingresos que no son propiamente del régimen, pero que sí se contabilizan para este tema que decíamos, ¿no? Buscar que sea un régimen de facilidades para contribuyentes que no tengan una cuantía importante en el cúmulo de ingresos, inclusive sumados, como bien dices tú, tratan no solo de que tengas
una actividad aislada, por ejemplo, la persona que tiene pues tal vez su papelería en las mañanas, pero por las tardes trabaja y efectivamente a lo mejor pues por un ahorrito que tuvo está recibiendo algún interés y la sumatoria de esos ingresos en el año no rebasan estos 3.500.000, pues 500,000 pesos, podrían optar por el régimen. Y también bajo esta lógica, en la exclusión, que ahí te pediría que nos pudieras apoyar, Erika, pues efectivamente cuando ya estamos hablando de personas físicas que tienen un componente, permíteme decirlo, más complejo, inclusive no solo por el monto de ingresos, sino por las actividades que realiza, como podría ser la participación en una persona moral, o ya sea de manera directa como socio, o bien como una parte relacionada, o por participar en la administración de una empresa ya más consolidada, organizada, como podría ser una persona moral, tendrían que estar excluidos, pero igual no sé si nos puedas platicar un poquito más sobre ese punto de exclusión de algunas personas físicas que aun cuando no tuvieran este monto de 3.500.000, no pudieran acceder a este régimen fiscal con estas facilidades. Claro, como comentaban, esta cajita no podrán entrar todas aquellas personas, pues precisamente que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales que tengan partes relacionadas. Ellos están súper excluidos. Los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país, también a aquellos que cuenten con ingresos a regímenes fiscales preferentes y también todos aquellos honorarios de miembros de consejos directivos, de vigilancia, los administradores, los comisarios, los gerentes, todos aquellos asimilados a salarios también no podrían estar entrando en esta cajita. Y hace todo sentido, porque finalmente, como ya lo comentamos, un poco para explicarles a nuestros escuchas por qué son excluidos o la visión de la autoridad, fue porque este tipo de contribuyentes ya tenían o bien están asociados a una estructura más organizada, ya más dentro de la formalidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, y no están en este periodo de transición de entrada, inclusive de inicio de un negocio, del todavía echar a andar su empresa, sino ya están atrás arropados de una organización más compleja, como podría ser el socio de una empresa, o ser inclusive el director general de igual también de una persona moral, aunque no tuvieras una participación social en la misma. Y ahí es una parte interesante, igual no sé si nos quisieras complementar algo, Dorita, sobre este punto. Sí, Toño, solo quiero mencionar que, como ya comentaba Erika, hay quienes son nuevos, es decir, aquellos que están emprendiendo un negocio y que van a tributar por primera ocasión ante el Registro Federal de Contribuyentes. Ellos también pueden ser bienvenidos en el régimen de confianza, siempre y cuando estimen que sus ingresos no excedan de los 3.500.000 pesos. Son bienvenidos, no solo aquellos que están en un emprendimiento, sino aquellos que vayan a rentar alguna oficina, un local comercial, pero que es primera vez que se van a dar la oportunidad de tener una actividad económica. Son bienvenidos en este régimen, siempre y cuando estimen, y así lo señala la legislación, que no van a exceder de los 3.500.000 pesos. Y bueno, y ya hablamos del juguetito, ya hablamos de la sorpresa que viene en la cajita feliz y de estas facilidades que te otorga el régimen. Y como bien lo comentas, el emprendedor puede ser un régimen muy ad hoc para aquellos emprendedores o inclusive para las personas que ya al día de hoy tienen su negocio, pero que van a migrar o que saben que dentro del ejercicio no van a tener ingresos superiores a 3.500.000, que pudieran en el próximo ejercicio fiscal optar por cambiar de un régimen fiscal en caso de que estuvieran en un régimen general de personas físicas, ¿no? De actividades empresariales. Pero bueno, aquí ahora ya que hablamos del juguetito, me gustaría hablar pues de la complicación que está dentro de esta simplificación, porque hay una serie de condiciones para poder estar jugando en este régimen fiscal, ¿no? La primera parte me gustaría
Erika, Dorita, que nos estuvieran hablando precisamente de cuáles son estas obligaciones que tú tienes que cumplir para estar en este régimen fiscal y que deben de estar cuidando nuestros escuchas para no salir del mismo. La salida del mismo puede tener un componente bastante fuerte, como ya lo vamos a ir platicando, porque te podría llevar a tener que revertir a través de declaraciones complementarias todo el cumplimiento de tus obligaciones durante todo el año en caso de que no cumplieras con ciertas condiciones. Entonces, me gustaría que nos pudieran platicar un poco de manera breve las obligaciones que tenemos en el régimen fiscal y posteriormente a lo mejor empezar a hablar de estos supuestos de salida del régimen fiscal de facilidades asociado al tema de reciclo de personas físicas. Claro, con mucho gusto, José Antonio. Fíjate que dentro de estas obligaciones que deben de tener eh, las personas que están en este régimen es contar con una firma electrónica avanzada y el buzón tributario. Recordemos que la autoridad el mes pasado, que fue octubre, dio como la fecha máxima para aquellas personas que estuvieran dentro del régimen, pero que a lo mejor no habían activado su buzón o contar con esta firma. Una de las causales también sería de perder o salir este régimen, de esta cajita, sería que no estén actualizados o no contar con esta firma avanzada ni este buzón tributario y mantener actualizado su registro federal de contribuyentes. También algo importante es contar con los comprobantes fiscales de la totalidad de todos los ingresos que efectivamente cobren y conservar los comprobantes que amparen sus gastos e inversiones. Si bien es cierto, en este régimen, como habíamos comentado, no hay deducciones, nos vamos sobre los ingresos, pero es sumamente importante el contar con estos comprobantes que amparan los gastos e inversiones. Y también, pues, expedir comprobantes con público en general cuando no nos lo soliciten, ¿no? No sé si quieras adicionar aquí algo, Dorita. Sí, Erika. Otra de las obligaciones que tiene este régimen de confianza es que aquellas personas físicas que deseen estar en este régimen de confianza soliciten su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el amparo del régimen de confianza y que lo mantengan actualizado. Este último ingrediente es muy importante, el mantenerlo actualizado. Otra de las obligaciones es que obtengan y soliciten, conserven sus comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen gastos e inversiones. Más adelante vamos a ver esa cereza del postrecito rápido, pero dentro de estas obligaciones están. Y fíjate que también es la presentación de la declaración anual en el mes de abril, porque para muchas personas como que se les ha ido el estar presentando esta declaración anual y tuvieron ahí un problema súper serio, ¿no? Igualmente, dentro de las obligaciones es que, pues, si tienes participación de los trabajadores, pues estar verificando, pues, esta parte, porque es sumamente importante porque si bien es cierto, pues no hay deducciones, sin embargo, la utilizaremos posteriormente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esta parte que ustedes comentan, permítanme decirlo, la simplificación dentro de lo fácil, luego viene lo complejo, o vienen los malos entendimientos o las inercias de cumplimiento que traían a lo mejor algunos contribuyentes del RIF. Ustedes lo comentaron muy claro, ¿no? El hecho de que ahora en este régimen fiscal se tiene que presentar una declaración anual me lleva a tocar otro tema que ya se los estaba planteando, que era la salida del régimen. El hecho de que en este régimen tú no presentes cierto número de declaraciones de pagos provisionales, o bien, como bien lo comentas, Eri, no se presente la declaración anual asociada al cumplimiento de tus ingresos por este régimen fiscal, te puede llevar a la salida. Y la salida tiene complicaciones bastante importantes. Pero antes de entrar a la salida, me gustaría comentar un punto que tú ya lo hablabas como una especie de cereza del pastel, y yo le diría es la parte de la carita enojada de esta comida rápida, que es el hecho de, como muchos escuchas pudieran entender,
que la facilidad de este régimen es pues no tener deducciones, pudiera parecer antojable el no pedir facturas a nuestros proveedores. Pues, finalmente ya voy a tener, al no tener una deducción, pues no tengo este incentivo de pedir la factura porque voy a aplicar precisamente como ustedes lo señalaban, una tasa en proporción a mis ingresos en función de lo que yo haya facturado y reportado como ingresos acumulables en el flujo vía el tema de las facturas que estoy emitiendo. Más sin embargo, permítanme decirlo y de manera muy respetuosa, advierto que la autoridad en este proceso y si la intención era incentivar el cumplimiento y llevar a contribuyentes de la informalidad y generar un proceso integral de simplificación, pues también debieron haber pensado en un impuesto diferente al impuesto sobre la renta, que es el impuesto al valor agregado. En el caso del impuesto al valor agregado, pues como tal, y vale la pena precisarlo, los contribuyentes de este régimen prácticamente tienen que cumplir como cualquier otro contribuyente, no hay ninguna facilidad. Y eso me lleva a esta carita compleja y a esta debilidad que vemos en el régimen, que es el hecho de que al no incentivar la solicitud de comprobantes de nuestros proveedores por este tema de que no son contabilizados en la deducción, sí nos podría generar un problema en materia de IVA, porque no tendríamos, si no pedimos facturas a nuestros proveedores, por eso ustedes la insistencia que han dado, para poder tener un IVA acreditable que se pueda disminuir de todo el IVA que vamos a estar facturando en nuestras facturas de ingresos, si en el caso de que las actividades que estemos realizando pues puedan implicar un cobro de impuesto al valor agregado. No sé si alguna de ustedes quisiera ahondar en esta parte que pues advertimos que pues obviamente se quedó trunca por parte de la autoridad. Sí, Toño, bien señalas, una quejita feliz y una carita pues ya enojada. La carita feliz, vemos esta parte de pagar el impuesto sobre la renta bajo ingresos efectivamente cobrados, con una tasa bajita, vamos a llamarle, como bien lo mencionaba Erika al inicio, vamos del 1% hasta el 2.5%. Eso suena una posibilidad de hacer el impuesto de manera sencilla, rápida y eficaz. Sin embargo, no olvidemos que hay actividades económicas como son la renta de un local comercial, la venta de algunos productos que están grabados a la tasa del 16%. Y bueno, para efectos del impuesto al valor agregado, no tenemos esta facilidad de no contar con el comprobante fiscal digital, que para renta tampoco, debo de decirle que para efectos fiscales de la ley del impuesto sobre la renta, la ley nos establece que no llevarán a cabo ninguna deducción. Eso no significa que no tengan sus comprobantes fiscales digitales por Internet referente a sus gastos, porque efectivamente ya en el tratamiento de IVA, ahí los van a utilizar. Es decir, para renta no utilizo fiscal digital por Internet por un gasto o una inversión, pero sí para la ley del impuesto al valor agregado, porque recordemos que el impuesto al valor agregado lo vamos a determinar conforme al artículo 1 de la ley de IVA y conforme al artículo 5 de la ley de IVA. Y uno de los requisitos para poder llevar a cabo este acreditamiento es contar con el comprobante fiscal digital por Internet. Donde viene esta parte de la sencillez, la comida rápida, donde vamos viendo que ya el platillo rápido no es tan rápido ni tan sencillo al tener que contar con este tipo de documento. Ya pasamos con complicaciones y como bien lo comentas tú, no solo en el tema de IVA, sino yo lo podría comentar si nosotros, y ya hablando de algunos temas más profundos como el tema de la razón de negocio, de la materialidad, si nosotros tenemos un negocio, por ejemplo, voy a hablar de una papelería que lo usaba como ejemplo, o alguna empresita, un taller mecánico, y resulta que nada más estoy manifestando ingresos asociados a mis facturas, pero no tengo facturas de las refacciones que utilizo, o no tengo facturas de los consumos de la materia prima que vendo en mi papelería, pues eso también puede generar una percepción de riesgo por parte de la autoridad, que si bien, como bien lo comentan, no es un régimen recaudatorio, si bien posiblemente no se podría asociar a un proceso de fiscalización muy profundo, pues sí me podría llevar a que la autoridad me pudiera mandar alguna carta una carta de invitación
o pudiera haber un llamamiento o algo que pudiera llamar la atención a la autoridad en mi comportamiento por no tener facturas que soporten los gastos de mi operación. Y hablando de los gastos de la operación, antes de que entremos a la salida, ya hablando de las complicaciones o de la cara no tan amable de este régimen fiscal, me gustaría, Erika, que nos pudieras platicar precisamente de un problema que se puede asociar a la falta de deducibilidad, que es la venta de activos. Nosotros como empresarios, aunque fuéramos pequeñitos, eventualmente podemos tener asociado de manera incidental pues la venta de activos o de inversiones que tenemos, y ahí vamos a tener un componente que ha sido pues, bastante comentado en los foros, que es pues al momento de llevar a cabo la venta de un activo, pues tendríamos la acumulación total del ingreso ante la falta de poder aplicar un costo de adquisición a este tipo de inversiones. Y que esto no solo nos va a implicar que para efectos de acumulación este ingreso accidental pues juegue o lo tengamos que declarar y pagar impuestos sin que medie una deducción, y esto nos implicaría que todo sería, permítanme decir, un ingreso acumulable, pero también nos puede generar un riesgo al momento de la salida por el excedente de esos ingresos extraordinarios conforme a los montos que tú comentas, ¿no? Y ahí me gustaría saber tu opinión y que igual nos pudieras dar pues esos pormenores de la salida del régimen fiscal de Recico y estos supuestos, Erika. Igual ahí lo pudiéramos ir complementando con Dora, por favor. Y muchísimas gracias. Como bien dices, la parte de venta de activo fijo es sumamente importante, porque si bien es cierto, es por una actividad esporádica, ¿no? Que se pueda dar, al acumular por completo la totalidad de esos ingresos que se obtienen y al no hacer esta deducción, em, podríamos, como lo comentaste, hasta salir del régimen porque podríamos estar superando estos 3.5 millones y la autoridad, pues como ya decía Dorita en el 113, los cálculos del pago provisional no se aplican deducciones, pues entonces tendríamos que estar acumulando por completo, ¿no? Entonces es sumamente importante el verificar este tipo de operaciones esporádicas que se tengan, ¿no? Y estar vigilando esos 3.5 millones para no salir del régimen. Pues una de las causas, pues sería esta, el salir del régimen, es el exceder esos 3.5 en cualquier momento del año, ¿no? Porque si bien es cierto, si estamos, por ejemplo, ahorita en noviembre y excedemos de esos 3,5 millones, ¿qué va a hacer la autoridad? Me va a sacar del régimen, sin embargo, pues no me va a avisar. Entonces, tendría que estar yo ya al mes siguiente, como dice la disposición, em, volviendo a hacer mis pagos provisionales, pero regresándome hasta el mes de enero. Entonces, ya en el nuevo régimen, con, si yo no llevé mis deducciones, pues ya tendría ahí un problemita. Y si no llevé también una contabilidad, porque pues que en este régimen no se lleva la contabilidad, estamos exentos, tendría un problema y me causaría bastante el regularizarme ya en mi nuevo régimen. Entonces, una causa de salida es exceder esos 3,5 millones, incumplir con algunas de las obligaciones que habíamos comentado, de tener actualizado el buzón, de cumplir con las obligaciones de la declaración anual, de los pagos provisionales, omitir 3 o más pagos provisionales, pues inmediatamente causa mi salida del régimen, ¿no? Em, y las implicaciones que esto lleva. Y vaya que esta parte que comentas creo que es trascendental y creo que es uno de los puntos que la autoridad pretendió clarificar en algunas reglas de resolución miscelánea, pero que genera cierta controversia, y ahí es donde empezamos a ver este parangón de la comida rápida, ¿no? Si nosotros todos los días comemos comida rápida, pues algo se nos puede estar indigestando o el doctor nos va a estar diciendo que los triglicéridos ya se nos fueron hasta el cielo, pues tiene que ver el mismo con este tipo de cumplimiento. Es un régimen fiscal que si bien busca la simplificación, al momento que tú lo asumes,
sí se vuelve ese novio celoso que te pide que tienes que cumplir de manera muy irrestricta con ciertas cosas. Ya lo comentabas. Una presentación de declaraciones de pagos provisionales muy oportuna. O sea, si tenemos más de 3 declaraciones omisas en el año de pagos provisionales, sea consecutivas o no, nos pueden estar llevando a la salida del régimen y ya no poder regresar a este régimen de facilidades. El tema de los ingresos, que pues es propio de la naturaleza del beneficio que da el régimen. Si salgo del monto de ingresos, sí voy a tener que salir de este régimen fiscal, aclarando que finalmente, si posteriormente yo voy a regresar a tener ingresos menores en subsecuentes ejercicios, en este caso sí podía regresar, o el caso que comentas de omitir la presentación de una declaración anual o incumplir con algunos de estos requisitos adicionales que tú comentabas, ¿no? El no tener buzón o el inclusive que la autoridad detectara que no estoy facturando la totalidad de los ingresos que estoy obteniendo, ¿no? Ya sea había una factura nominativa cuando me lo solicitan mis clientes o vía con un soporte de la factura global. Y ahí parte de lo que tú comentabas, creo que esa es la parte más compleja del tema, ¿no? El artículo 113 de la ley de impuesto sobre la renta, y sin ánimo de querer complicarle las cosas hablando de artículos a nuestros escuchas, pues efectivamente dice que tú sales de régimen a partir de cuando se den estos incumplimientos o cuando rebase los ingresos, a partir del mes siguiente. Y entonces esto en los foros pues, llevaba a interpretar que pues el dejar de cumplir con este régimen a partir del mes siguiente implicaba que yo pues a partir de ese mes iba a tener que tributar conforme al régimen que me correspondiera, el régimen de arrendamiento o de uso, otorgamiento de uso o goce, si estamos hablando de un arrendamiento, el régimen de actividades empresariales, si estuviéramos hablando de una actividad empresarial, en términos generales, ya asociado a un tema de un cumplimiento más robusto, con declaraciones informativas, con el pago de una tasa ya no preferencial, pero a partir de ese momento, ¿y qué hace la autoridad? Nos clarifica, no. Cuando te hablo de ese momento, de ese mes siguiente, es que a partir de ese momento te tienes que corregir, pero para atrás por todo el ejercicio. Y esa parte es un componente que sí tenemos que hacerle y ponérselo entrecomillado a nuestros escuchas. Es decir, si tú te equivocaste y llegaste al tercer strike de no presentar declaraciones de pagos provisionales en el mes de diciembre o en el mes de abril del año posterior, no presentaste tu declaración anual, va para atrás todos los beneficios que tuviste de este régimen fiscal y tienes que presentar declaraciones complementarias conforme al régimen general de obligaciones, lo cual va a implicar que pagues más impuestos, que si bien vas a poder disminuir lo que ya pagaste de reciclo, pues obviamente sí te va a implicar un costo adicional. Entonces, ya vamos viendo que esta cajita feliz pues tiene sus condiciones y que es, permítanme decirlo, ese novio celoso que no lo podemos dejar ahí, olvidado, porque tiene un componente importante. Entonces, son las dos caras de la moneda que tenemos que tener cuidado con este régimen de cumplimiento, ¿no? Pero ahora, precisamente en toda en esta vertiente de obligaciones, ¿habría algunos puntos adicionales que tuvieran o tips que les podríamos dar a nuestros escuchas asociados a este régimen o temas que tuvieran que cuidar? No sé si ahí, Dorita, nos pudieras dar algunos tips y ya complementarnos por ahí, tú, mi estimada Erika, por favor. Sí, claro. Uno de los tips tomamos el tema de la cancelación del comprobante digital por Internet. Es darle marca personal a ese tema de cancelación de las facturas que caigan en esa situación. Es decir, el tip es llevar una bitácora donde puedan monitorear, controlar en un periodo mensual para su pago provisional y en un periodo anual, obviamente, de su bitácora mensual, pues le va a derivar su bitácora anual para que puedan llevar ese control con exactitud de que en caso de caer en una cancelación, el comprobante se encuentre debidamente cancelado en el periodo al que corresponde para que no tengan un impacto en su determinación de pago provisional o en su declaración anual. Entonces,
Efectivamente, Dora, la parte que tú tienes que tener mucho cuidado, y creo que es muy relevante lo que le dices a nuestros escuchas, es el tema asociado a la acumulación de ingresos. Si nosotros no cancelamos los comprobantes, estos comprobantes nos los va a estar reflejando la autoridad de nuestras propuestas de declaraciones de pagos provisionales y la anual. Y al lado de esto, vamos con el tema pues de este nuevo cambio de versión 4.0 en comprobantes fiscales, donde tenemos que tener especial cuidado en los métodos de pago y en la forma de pago. Y también, por otro lado, en este nuevo complemento de pagos versión 2.0, que también pues tiene una serie de componentes que creo que tenemos que cuidar en este régimen. No sé si nos pudieras dar algunos tips asociados a ello, querida Erika. Sí, muchísimas gracias, Toño. Sí, efectivamente, el tener el cuidado de estar revisando los métodos de pago que estamos poniendo en nuestras facturas, porque muchas veces estamos emitiendo una factura con método de pago PUE, sin embargo, al final del mes no me la pagan y entonces, como habían comentado, la precarga de las declaraciones se va sobre estos comprobantes emitidos. Si yo no lo cancelo antes de que concluya el mes y no me lo pagan, pues me lo van a considerar. Entonces, ahí, por esta parte, la autoridad me puede determinar discrepancias, ¿no? En los ingresos. Eh, entonces, tengo que estar verificando invariablemente los métodos de pago. Si no me la pagan, pues volver a reexpedir, cancelar la factura y volver a reexpedir con método de pago PPD. Respecto de la versión 2.0 de pagos, pues igual que los demás contribuyentes, lo único es estar llevando un control efectivo de este tipo de comprobantes, porque no hay nada especial, ¿no? Para este régimen respecto de los pagos. Si bien es cierto, este año pues se incorporan a los precargas estos comprobantes de pago, pues debemos de tener cuidado con ellos, ¿no? Algo importante también es llevar los registros contables y el cálculo para efectos del IVA, como se había comentado anteriormente. Y a lo mejor también utilizar el visor que se tiene, que también este ejercicio, pues la autoridad fiscal incorpora para estar verificando lo que efectivamente tiene la autoridad en su base de datos y lo que traemos nosotros en nuestras bitácoras. Sí, un tip más es que al sabernos como personas físicas ya en alguno de los incumplimientos dentro del régimen de confianza, como puede ser la falta de realizar pagos provisionales, pero que ya estamos conscientes de que incurrimos en esta falta, entre otras de las que ya se mencionaron, pero que ya estamos, a lo mejor no quisimos, pero por algunas circunstancias ya nos encontramos en falta ante este régimen, causales de la salida. No esperemos a que la autoridad de manera unilateral nos haga el cambio. Anticipémonos a realizar una actualización de obligaciones que les permita dar cumplimiento a esas obligaciones dentro de los regímenes que correspondan y no esperar a que avancen más meses, y eso también les genera un costo, porque al final del día les va a generar un costo en actualización y recargos en el pago de su impuesto. Entonces, este tip va también encaminado a estar ante esta situación, verificar su cédula de identificación fiscal, donde puedan observar cuáles son sus obligaciones actuales, en cuáles tienen que estar, hacer su actualización y observar que su cédula de identificación fiscal se encuentra al corriente de las actividades que realizan. Y tributen y paguen el impuesto conforme al régimen que les corresponde, evitándose en todo momento costos onerosos como actualizaciones, recargos y en su caso pues alguna sanción, porque recordemos que dentro de la ley la autoridad no nos omite el pago de sanciones por caer en estas situaciones de mal comportamiento, es decir, ya nos perdieron la confianza. Es una facilidad muy interesante esta que pone la autoridad para que nosotros podamos conciliar y precisamente tengamos estos focos rojos en el caso dado de que lo que nosotros tenemos visto como facturas no necesariamente sea lo que tiene reflejado la autoridad y nos lo va a estar poniendo en las propuestas de declaraciones de pago que nos haga
asociadas a este régimen fiscal. Pero bueno, como todo se tiene que acabar, pues efectivamente el día de hoy pues terminamos este programa agradeciendo a nuestros escuchas y como siempre me voy con una de las frases que me gusta cerrar en Sal y Pimienta Fiscal, y el día de hoy tengo una frase que dice así: el amor puede esperar, pero el hambre no. Igualmente el cumplimiento de las obligaciones fiscales no puede esperar. Tenemos que ser muy puntuales en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Ya lo vimos en este régimen fiscal de manera muy puntual, porque una presentación fuera de tiempo o en que no cuidemos este cumplimiento, pues nos puede indigestar esta comida rápida. Yo soy José Antonio Hernández y los invitamos a otro programa de Sal y Pimienta Fiscal, agradeciéndole su tiempo y la presencia el día de hoy. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.